Buenos días, colegas. Saludos a cada uno de ustedes, a nuestros expositores de la División de Presupuesto e Inversiones, la jefa de división, el jefe de inversiones, a Paola, nuestra asistente de la comisión. Vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy, donde vamos a continuar analizando los aspectos para poder construir el proyecto de presupuesto de 2024. Ayer avanzamos bastante, pero por cierto quedó pendiente algo en la presentación que nos traía la jefa de división, así que vamos a continuar donde quedamos el día de ayer. Teresita, le damos la palabra. Buenos días, consejeras, consejeros. Bueno, continuando con lo que nos quedó pendiente ayer, que finalmente eran las instrucciones de Contraloría General de la República respecto de cómo se ejecuta el presupuesto, en este caso del año 2023, que tenemos que ver si van a salir nuevas instrucciones para el próximo año. Estas instrucciones son del mes de marzo. Sí, por lo tanto siempre hay un desfase desde que se aprueba la ley de presupuesto a que vienen este tipo de instrucciones, reglamentaciones, como lo comentábamos ayer. La Contraloría nos indica que la aprobación del presupuesto inicial de los GORES, programas de funcionamiento e inversión regional, de acuerdo a los incisos primero, segundo y final de la glosa 1 de la partida 31, a la glosa 2 del programa 310101, que es el programa de funcionamiento, y a la glosa 9 del programa 310102 del programa de inversión. Cabe señalar que, asimismo, los gobernadores regionales deben remitir a la DIPRES la propuesta de distribución de los recursos asignados en el programa 310102, el programa de inversión regional, ello sin que sea necesario obtener el acuerdo del CORE, salvo cuando se propongan asignar recursos a nuevos proyectos o iniciativas cuyos montos de ejecución superen las 7.000 UTM y al financiamiento de estudios preinversionales o diseños a que den origen. Los proyectos o iniciativas creadas en años anteriores deberán regirse por lo establecido en la glosa 9 del programa 310102. Bueno, y aquí ya tenemos las primeras diferencias también con lo que nos indica la ley de presupuesto respecto del el acuerdo CORE, que según la ley de presupuesto nos indica que en los 10 días debe existir. Posterior a los 10 días de publicada la ley en el diario oficial, el Ejecutivo debe presentar al Consejo la propuesta de distribución del presupuesto y el Consejo debe aprobarlo. Acá en estas instrucciones indican que no requieren de la aprobación y salvo cuando superen las 7.000 UTM en iniciativas nuevas. Y ahí en esa breve frase hay dos contradicciones. Lo primero, o cambios más que contradicciones con lo del 2024. Lo primero es que para el presupuesto del año 2024, para la construcción, se deben considerar los saldos de arrastre. Entonces, no podemos incorporar iniciativas nuevas, sino solo las iniciativas que han sido previamente identificadas por DIPRES. Okay. ¿Consejero, alguna consulta en particular sobre eso? Consejero Sepúlveda. De nuevo y persistentemente, porque a mí me produce un cortocircuito, sé que no es culpa ni responsabilidad de usted, pero es factible conseguir una aclaración urgente en estas todas divergencias, porque aquí, según estoy vendiendo Sablo, que no es necesario obtener el acuerdo del CORE. ¿Para qué está el CORE? Si total, la gobernadora o el gobernador propone algo que sea, ¿no es cierto?, todo bajo 7.000 UTM y pasa piola. O sea, todo esto es un ejercicio vano, porque si no hay acuerdo, igual lo presenta. Entonces, ¿dónde pueden ustedes conseguir, si esto es la Contraloría, que está contradiciendo otras instrucciones y esas instrucciones están contradiciendo la ley? O sea, para mí este es un ejercicio vanidad de vanidades. No, hay algo que me tiene totalmente así, descompuesto interiormente. La factibilidad que ustedes urgentemente puedan solicitar un pronunciamiento, porque yo entiendo que cada abogado interpreta lo que quiere interpretar, así lo vemos en los juicios, los vemos, ¿no es cierto?, en el Congreso. Con respecto a la Constitución, sobre un artículo podemos tener 5 interpretaciones, pero para esto que es algo tan exacto y que después se nos meta de nuevo la Contraloría algo que estaba
y hacer perder tiempo demostrando a la Contraloría que se cumplió de acuerdo a esta norma, pero después sale otro funcionario de la Contraloría como perro sabueso justificando por qué no aprueba algo. No sé, hay algo que me está sonando, haciendo ruido. Sí, consejero, bueno, como le comentábamos ayer, también lo dijo el administrador, el tema es que hoy día nosotros nos encontramos todavía con la ley no publicada en el diario oficial. Por lo tanto, posterior a esa publicación, lo más probable es que vayan a ver, como le comentaba, estas instrucciones para el presupuesto 2023 son de marzo. Por lo tanto, en ese desfase es que cabe ahí el tema de lo primero es que las iniciativas que forman el presupuesto del año siguiente son solo iniciativas de arrastre. Eso lo vimos también para el ARI, para la construcción del anteproyecto regional, también eran solo iniciativas de arrastre, que estuvieran creadas, que estuvieran con RS. Y en este caso es lo mismo, por eso yo creo que puede existir este plazo hasta marzo para sacar nuevas instrucciones respecto de cómo ejecutarlo. Ahora bien, con la diferencia del apruebo o no apruebo del acuerdo CORE, con la aprobación o no aprobación del CORE, la ley de presupuesto para el año 2024 es clara en decir que corresponde la aprobación. Entonces, en base a eso es que igual tomamos la decisión de realizar esta conversación, estos talleres y poder ir revisando los temas para que cuando llegue el minuto de dar la aprobación estemos más o menos lo más claro posible respecto a lo que estamos aprobando. Muchas gracias. Pero yo espero que la Contraloría, no creo que sea antes de marzo, consejero, que saque nuevas instrucciones. Gracias. Sí. Eso. ¿Alguna otra consulta, colega? Respecto del... No, continúo. Siguiendo, el punto 4 dice remitir las respectivas propuestas para los programas de funcionamiento e inversión regional, compete a la DIPRES dictar las resoluciones que fijen el presupuesto inicial de cada GORE de acuerdo con las normas del decreto ley número 1263 de 1975. Aquí se mantiene, por la conversación que tuvimos el día jueves con DIPRES, se mantiene que el primer presupuesto es decretado por DIPRES. Por lo tanto, esta construcción de presupuesto va a la DIPRES. La DIPRES, en este caso, va con el acuerdo CORE. DIPRES lo decreta y lo envía a la Contraloría General de la República. Estas resoluciones se encuentran afectas a toma de razón conforme al numeral 11.1 de la resolución 7 del 2019 de la Contraloría General. Resoluciones y decretos. La aprobación del presupuesto inicial de los programas de funcionamiento e inversión regional. La resolución de DIPRES, en el caso del GORE, fue mediante la resolución afecta 31 de fecha 16 de enero, con toma de razón del 13 de febrero. O sea, nosotros este año enviamos el presupuesto y tuvimos la resolución hecha y enviada a DIPRES el 16 de enero para recién tener una toma de razón el 13 de febrero de la Contraloría General. Las modificaciones al programa de inversión. Acorde a los mencionados incisos cuarto y siguientes de la glosa 1 de la partida 31, se hace presente que por medio de resoluciones exentas de toma de razón visadas por la DIPRES, los gobernadores regionales podrán modificar el programa de inversión regional de su presupuesto para efectuar reasignación entre subtítulos de gasto, debiendo cumplir con las limitaciones establecidas en el artículo 4 de la ley, de la ley de presupuesto vigente. Aquí esto ya no está así de claro en la ley, en la ley de presupuesto para el 2024. La incorporación o modificación de ingresos del saldo inicial de caja del subtítulo 15 para ser destinado a los subtítulos 29, 31 y 33 del presupuesto de inversión regional, salvo que una disposición legal establezca un fin especial para los ingresos respectivos, como acontece con el pago de la deuda flotante o los reintegros al fisco, acorde con el número 7 de la ley de presupuesto vigente. Y esto fue lo que conversamos ayer respecto de los saldos finales de caja, que para incorporarlos al presupuesto se solicita el saldo inicial.
Y que, claro, y que estos pueden ser ejecutados en esos subtítulos, 29, 31 y 33. El monto del saldo inicial de caja deberá ser validado previamente de acuerdo con la información que reportará la Contraloría General de la República. Ahí, y lo que no mencionamos el día de ayer es que del saldo final de caja, cuando se genera el saldo final y se pide el saldo inicial, ese saldo inicial ya se le ha descontado la deuda flotante, que en este caso es los pagos, por ejemplo, que se realizan en los meses de enero, febrero y marzo, mientras no exista la distribución y la toma de razón de nuestro presupuesto. Sí. Consejero Raúl Rudolph. Gracias, presidente. Saludar a las consejeras, consejeros, Teresita y todo su equipo. ¿Ah? Están escuchando. Están escuchando. Por eso le enviamos un cariñoso saludo. Acá hay un punto, sí, que tiene que ver con lo que preguntaba el consejero Sepúlveda, que en este caso para las modificaciones presupuestarias se requiere acuerdo del Consejo. Sí. Indistintamente el monto. Indistintamente el monto. Independiente de menos de 7.000 UTM, pues la ley no lo señala expresamente, solo para las transferencias. Sí. Por lo tanto, ese es uno de los argumentos que se comentaban ayer de por qué es probable que se requieran más cores extraordinarios, es porque nosotros aprobamos, por ejemplo, iniciativas de inversión del subtítulo 31, del subtítulo 33, 24. Pero hoy día aprobamos el financiamiento para esas iniciativas. Hoy día vamos a tener que aprobar el financiamiento y la modificación presupuestaria que debe ir a DIPRES. Entonces van a haber muchas modificaciones que se van a requerir, por ejemplo, para aumentar los montos de asignaciones del presupuesto, que igual van a requerir modificación. Por lo tanto, efectivamente se van a requerir una mayor cantidad de cores. Okay. Sí, consejero Raúl Rudolph y luego don Jorge Sepúlveda. Pero en esa misma lógica, Teresita, la ley no ha innovado en nada respecto a lo que está vigente. O sea, la ley siempre consideró esto. Las modificaciones presupuestarias requieren acuerdo del Consejo Regional indistintamente el monto, porque no hay nada, ningún decreto ni la ley orgánica dice algo distinto. Hubo instrucciones de DIPRES. Claro, pero la instrucción de DIPRES no es por sobre la ley. O sea, lo que este año no se hizo quiere decir que no corresponde. Porque la ley nosotros no la interpretamos, la leemos y la aplicamos. Y la ley lo que dice sobre las facultades de los gobernadores regionales es autorizar financiamiento bajo 7.000 UTM sin aprobación de acuerdo core. Pero nada dice respecto de las modificaciones presupuestarias, por cuanto al no decir, uno no puede interpretar, debe aplicar. No, en ese caso, nosotros no interpretamos. Puede haber sido una aclaración de lo que este año no se hizo. En el caso hubo instrucciones de DIPRES, no recuerdo cuál es el número circular. ¿Recuerdas que eran las excepciones donde implicaban? Teresita, eso parece que también se resolvió en Contraloría finalmente. Sí, y lo revisamos, sí, acá lo revisamos. No recuerdo no recuerdo tanto en detalle, pero sí lo revisamos el tema de las modificaciones y de hecho nosotros las modificaciones, claro, van a la DIPRES y van a la Contraloría. Y las modificaciones en Contraloría tampoco requieren de acuerdo con... Creo que puede ser en esta misma, esta es la 4, ¿cierto? No, pero estaba en el decreto. Sí, y este año la ley es explícita en decir, la ley de presupuesto, que las modificaciones requieren de acuerdo con él. Ese es el cambio, que en la ley de presupuesto se indica. Okay. Consejero Jorge Sepúlveda. Probablemente no he hecho mi tarea de meterme en la biblioteca de procedimientos. Por lo tanto, pido la excusa, porque probablemente todos ustedes lo saben, pero para aclaración mía y probablemente Erika, cuando dicen saldo en caja, implica para mí, lo que estoy interpretando hasta ahora, es aquella parte del presupuesto que no se gastó, no está devengado, no tiene una obligación. Por lo tanto, por ejemplo, si quedan 10.000, 15.000 o 20.000 millones,
dejémoslo 5.000 millones, pasan, ¿no es cierto?, al presupuesto del próximo año, pero es un presupuesto falso porque en el fondo el Estado, en vez de otorgar 70.000 millones, va a otorgar 65, tomando en consideración esos 5. O sea, realmente lo único que recibe el gobierno son 65 millones y 5.000 millones que no fueron gastados. Es un castigo al no haberlo gastado, digamos, el año previo. Es mi interpretación. Contablemente eso no es, pero desde el punto de vista cualitativo son platas que no fueron utilizados en bienestar de la región o por X motivo y pasan a ser saldo en caja, que es con lo que parte operando el gobierno regional el próximo año, que no necesita algún grado de, por así decirlo, de aprobación, ¿no? Ya. Ahí aclararle, consejero, que el saldo final de caja se decreta como saldo inicial en un decreto aparte. Por lo tanto, a nosotros, en el caso del presupuesto 2024, nos van a decretar los 75.000 millones que nos corresponden este año por ley de presupuesto, más el saldo inicial de caja. No es que se haya dejado solo de gastar en el año anterior, sino que se decreta como saldo inicial de caja el saldo final del año del periodo anterior. Por lo tanto, se incrementa el presupuesto en los 75.000 más lo que uno pudiese determinar como saldo inicial de caja. Mi claridad, si no se gastaron 5.000 millones, por X motivo, eso no tiene nada que ver con la asignación presupuestaria a nivel nacional para el próximo año. Lo que estoy interpretando es que esos 5.000 millones, porque me imagino que el gobierno regional rinde cuenta cuánto lo ha gastado, ¿no es cierto?, el porcentaje, en fin, y en base a eso, por la gestión, la habilidad, la calidad, ¿no es cierto?, te asignan igual o más. Entonces, no tiene incidencia el no haber gastado la totalidad, no tiene un proceso de evaluación al gobierno regional por el cumplimiento del presupuesto. Lo que pasa es que eso hay dos aristas, porque cuando nosotros solicitamos decretar saldo final de caja, que es lo que se ha realizado, por ejemplo, cuando se vio la inversión de la universidad en el año 2022, y en el caso de este año es lo que conversamos ayer respecto a pavimentos participativos. Por lo tanto, no influye. Nosotros nos decretarían, si nosotros pidiéramos un saldo final de caja 2023, a nosotros el año 2024 nos decretan el presupuesto, los 75.000, más el saldo inicial de caja que pudiésemos pedir, que va a ser el mismo monto del saldo final del periodo anterior. En dos decretos distintos. Técnicamente vendría a ser un ahorro que se suma al presupuesto. Claro. Yo tenía otra noción antes. Sí, es que no es lo no gastado, porque lo no gastado no salió del presupuesto. Cuando hablamos del saldo final de caja, sale del presupuesto del año en curso, sale de este presupuesto y pasa al del otro año. En cambio, lo no gastado es lo que se pierde, entre comillas, se deja de gastar, porque no queda decretado para el próximo año. En cambio, el saldo final de caja tiene otro tratamiento. Ahí que es complicado, pero después voy a hacer. Consejero Rodolfo. En el ejercicio práctico, y a lo mejor así se puede entender mucho mejor. El 2021 nosotros dejamos un saldo final de caja de 6.000 millones. Y eso quedó supeditado a incorporarse en el presupuesto del 2022 y tenía una consideración en particular, que solo se podía destinar el gasto para algo, no recuerdo exactamente. Y lo mismo para el año 2022, pero con 10.000 millones. Dijimos, vamos a dejar este saldo final para que sea destinado al 2023. Puedo estar equivocado, pero algo de la universidad hablan. Sí, o sea, en el primer año eran para iniciativas ya en ejecución, digamos, no era para proyectos nuevos. Claro. Y el 2022 creo que tenía relación con la universidad. Exactamente. Eso por lo menos se conversó. Entonces, la tramitación que se le va a dar este año, a mí aún no me queda claro porque, hasta donde yo sé, insisto, lo mismo que yo dije el día de ayer, no recuerdo que hayamos utilizado esos recursos
porque en ningún momento el presupuesto se aumentó en 10.000 millones este año. Y el año 2022 tampoco se aumentó en 6.000 millones. Sí. Bueno, ahí yo tengo claro lo del año 2022. No, 23, estamos en el 23. Tengo claro lo del año 2023, que, bueno, ahí hubo temas cuando, para poder decretar el saldo inicial de caja, la DIPRES lo que va viendo finalmente es la ejecución, es el comportamiento del servicio a medida de que pasa el transcurso del año y el porcentaje de ejecución que llevan del presupuesto determinado por ley. Y finalmente estas condiciones no se dieron para que se decretara ese saldo final de caja para este año. Y bueno, una de las cosas además es que se evaluó hasta el mes de junio, cuando fue el caso convenio, nosotros podíamos generar el traspaso a la universidad o al Ministerio de Educación para poder hacer efectivo esta iniciativa de inversión. Sin embargo, después del caso convenio todo se complejizó y ya hasta de DIPRES nos dijeron que estaba complejo. Exacto. Entonces, con esa misma lógica, presidente, lo que nos está diciendo la DIPRES, que no es nada nuevo, siempre lo ha dicho, ¿para qué quieren más plata si no están gastando lo que tienen? En el fondo, en palabras simples, eso. Siempre que tenemos reuniones con los sectoralistas de DIPRES, nos han dicho, oye, si tienen recursos, gasten lo que tienen, gástenlo bien, en los tiempos que corresponden y después vemos. Si hay más demanda, se evalúa en su minuto. Entonces, vuelvo al análisis del presente año, donde uno presume que va a haber un saldo final de caja para disminuir el marco. Tenemos un presupuesto identificado para el próximo año, 75.000 millones, el 2024. Si no somos capaces de ejecutar ese presupuesto, nada dice que vayamos a utilizar esos recursos del saldo final al incorporarlos al saldo inicial. DIPRES nunca ha cambiado su doctrina. Jamás, y no la va a cambiar, porque es obvio, ¿para qué te voy a dejar plata si no has ejecutado lo que ya tienes? Sí. Ahí la diferencia, consejero, la hace es que esta es una iniciativa cierta. En el caso de los pavimentos participativos, fue un tema entre DIPRES y el Ministerio. Nosotros hemos hecho miles de gestiones y DIPRES nos indica que MIMBU no lo quiso recibir. El MIMBU nos indica que la DIPRES no lo quiso transferir. Entonces, esto, si bien es saldo final de caja, este saldo final de caja nosotros deberíamos pedirlo inmediatamente para decretar, para poder generar el traspaso efectivo al MIMBU, que era lo que les indicaba ayer el administrador, que hoy día los municipios comenzaron con la ejecución de esos pavimentos participativos. Todos los municipios firmaron el convenio y hoy día nosotros no le hemos podido hacer el traspaso. Sí, pero en ese mismo escenario siempre el MIMBU señaló que lo que necesitaba era el acuerdo CORE para poder autorizar a los municipios a iniciar sus procesos de pavimentos participativos, porque con eso es suficiente. Lo que ellos hacen, en definitiva, es usar sus recursos y después los reintegran. Algo así me acuerdo que conversamos en su minuto. Entonces, pero para llevarlo al ejercicio práctico, nosotros el 2024 vamos a ver 75.000 millones más. El saldo inicial, saldo final. Si la memoria es 3.000 millones, 3.200 millones, 3.700 millones adicionales. O sea, vamos a partir con un marco de 75 más 3.200, 78, 700. 79. 79, ya. Sí. Sí, tengo otra consulta, consejera Villegas, luego consejero Omar Muñoz. Gracias, presidente. Este tema del saldo inicial y el saldo final a mí siempre me ha generado conflicto, entonces quiero entenderlo bien. El 2021 quedaron 6.000 millones que no se gastaron. El año pasado 10.000 millones que también no se gastaron, ¿ya? Ahora, en términos bien simples, eso ya no existe, digamos, porque no es que vaya quedando un ahorro, o sea, finalmente no se gastó y ya murió. ¿Así es?
En el caso del... la verdad es que tendría que revisarlo, consejera. No tengo tan claro el tema si ese saldo inicial de caja de ese año pudiese solicitarse ahora. No lo desconozco. Sí, sí. Ok. Consejero Omar Muñoz. Gracias, presidente. Sí, bueno, recordando el saldo inicial de caja del año 2021, que se transforma en saldo inicial de caja del 2022, esos 6.000 millones de pesos los perdimos, porque la DIPRES no autorizó la distribución en el presupuesto de esos recursos hasta que no nos ejecutáramos nuestro presupuesto del año. Por lo tanto, esos 6.000 millones, más toda la otra cantidad que no se pudo ejecutar del año 2021, que ni siquiera pudimos pedir a la DIPRES, se perdió para la región. Así de concreto. Para el año 2022, que supuestamente había un saldo final de caja de 10.000 millones de pesos, que supuestamente pasan como saldo inicial de caja año 2023, si ustedes revisan la página de la DIPRES, el presupuesto vigente al tercer trimestre habla de un saldo inicial de caja de 2.000 millones de pesos. Y dice que no tiene distribución cero, he gastado este año. Entonces, si uno revisa de los 10.000 millones de pesos, lo más probable es que también los vamos a perder este año, porque la DIPRES no va a autorizar la distribución hasta que no nos pidamos y ejecutemos todo nuestro presupuesto. Entonces, el saldo inicial de caja, al final, como lo plantea el colega Sepúlveda, es un presupuesto, ¿cómo lo calificó? Falso. Porque en definitiva, siempre de parte del Ejecutivo, de la DIPIR y de la gobernadora, nos dicen, no, pero es que no, como salvación nos va a quedar como saldo final de caja, pero ahora sí los vamos a destruir, no sé, para la universidad, y sabemos que en definitiva, si no ejecutamos nuestro presupuesto, si no pedimos las remesas, porque no estamos en condiciones de ejecutar, no tenemos un gasto cierto comprometido, la DIPRES no lo va a autorizar y lo vamos a perder. O sea, perdemos el saldo final o saldo inicial de caja, más lo que no alcancemos a pedir del presupuesto regional aprobado para el gobierno regional. Eso es, en términos concretos, hasta el minuto, presidente. Gracias. Consejero Jorge Sepúlveda. Quiero aclarar, yo no diría que es un presupuesto falso, sino es una trampa lingüística, ya para hacerlo más diplomático, porque en el fondo uno, sea gobernador o gobernadora, uno al exponer esto, porque aún no me queda claro, saldo en caja versus no gastos, porque también se mencionó, digamos, los no gastados, entonces ahí tengo saldo en caja, pero también hay los no gastados. Y después se nos presenta, ¿no es cierto?, saldo en caja inicial que vienen a corroborar que no se puede gastar, o sea, es pura imagen nomás para poder presentar. Insisto, no quiero personalizarlo en nadie, ni en nombre ni nada. Quizás en todas las regiones utilizan lo mismo para mantener una expectativa, wow. Y como 12 meses o 11 meses tenemos memoria tan rápida, nos olvidamos de eso, pero es una trampa. Pero también la otra trampa es que tenemos el mismo presupuesto el año pasado, o un poquito más, sí, pero el presupuesto y los costos, mano de obra y los proyectos han aumentado un 20, un 30, 40%, es decir, tenemos menos que antes, que eso también es otra trampa a nivel central, que nos dicen 70, fue lo mismo el año pasado, lo hemos logrado, nos han valorado bien, sí, pero hacer esas mismas obras a los presupuestos hoy día no va a alcanzar ni siquiera a 2/3. Ese es otro punto que en el fondo yo no sé si hay una gestión de parte de esta gobernación regional para ir y decir y plantear, oye, los costos de mano de obra, los costos tecnológicos, los costos de los riesgos, la gente, la cantidad de empresas que han quebrado justamente porque nuestro sistema no está pagando al día, sino a 90, 120 y cuántas otras cosas más que hace quebrar e insostenible en la empresa. Entonces, pregunta, porque estamos en etapa de no toma decisiones, sino de preguntas. ¿Quién hace mención y quién hace el lobbying y quién le abre los ojos a la dirección de presupuesto? Oye,
me están castigando sin entender la realidad nacional, la inflación y los riesgos asociados de cualquier obra pública. Buenos días, distinguido administrador. Hay que ir mucho. Ya, estamos. Eso es, quería... Ok, gracias, consejero. Teresita, y solo aprovechar de consultar, porque tuvimos un incremento de presupuesto según lo que hemos visto en algunos informes. Hoy día estamos hablando para este año de 78.000 millones de pesos. No sé si hay algo que tenga que ver a propósito de ese saldo que quedó. ¿Por qué se incrementó esos 3.000 millones? Porque eso no habíamos tenido mucha información. Sí, consejero, bueno, esa es una de las cosas bueno, de lo que mencionaba el consejero Rudolfi respecto de que DIPRES siempre nos dice para qué van a pedir más plata si después no la van a ejecutar. En este caso, DIPRES nos incrementó el presupuesto. Nos incrementó el presupuesto en 3.009, como en 3.910 millones de pesos. En el mes de agosto. En el mes de agosto todo fue justo con el caso convenio, en el sentido de que ahí nos incrementan el presupuesto, pero se caen efectivamente muchas, o al menos 2 o 3 iniciativas grandes de inversión que teníamos proyectado comenzar en este año. El aumento de FUDEA, Procultura, el desafío Levantemos Chile, y no sé si me quedo con alguna otra. Entonces justo llegan en esos plazos, también llega este aumento de 3.910 que tampoco nos avisaron. Esto llegó y nos enviaron el decreto tomado de razón para que nosotros hiciéramos nuestra resolución exenta. Y con ese en ese minuto nosotros nos enteramos de ese aumento. Y lo que nos indica DIPRES es que se debe a un aumento por eficiencia en el gasto. Punto, presidente, es que no confundir presupuesto, que ya bien ganado podemos tener ese incremento con el saldo inicial que tenemos en caja y la pedida de remesas, que es la ejecución. Cuando la DIPRES nos dice para qué no pidan si no ejecutan, se refiere a el saldo que tenemos en la cuenta corriente de dinero en efectivo. Recordemos que el gobierno regional no es que tenga los 70.000 millones o los 75 o los 78.000 millones en la cuenta corriente, lo tiene la DIPRES. Y el gobierno regional va solicitando remesas en la medida que tiene compromisos ciertos de gasto. A eso se refiere la DIPRES cuando dice, oye, gástense los recursos que tienen y después piden más remesas. El presupuesto es una planificación operativa anual que se pierde porque no se pide la remesa, porque no estamos en condiciones de gastar, y por lo tanto la DIPRES no nos va a pasar todo el presupuesto nunca. Y si no hacemos eso, menos nos va a pasar el saldo inicial de caja. No nos va a autorizar la distribución, pero el saldo inicial de caja es dinero que queda acá, pero hay que distribuirlo. La última consulta para que puedan dar respuesta, consejero Raúl Rudolfi y luego consejera Villegas. Sí, 2 cosas. Una, tradicionalmente, Teresita, el gobierno regional, desde que yo tengo memoria, recibe por distintas glosas presupuestos. En algunos casos 10.000 millones de pesos al año, y uno lo agradecía porque era tanta la demanda que mientras más recursos la región, mejor, más podíamos ejecutar. El problema no era que llegara plata, sino que siempre el problema era que nos faltaban recursos. Y hoy en día, estos últimos 3 años, el problema es que nos sobra plata, es al revés. Entonces, esa es la historia del gobierno regional en términos de financiamiento. Y lo segundo, estaba razonando respecto de esta nueva disposición de la ley de presupuesto de contar con la autorización del Consejo Regional para las modificaciones presupuestarias. Quizás sea pertinente hacer los 2 procedimientos en uno solo, o sea, presentar el proyecto y en paralelo en la misma presentación la modificación presupuestaria, por cuanto no es necesario hacer 2 llamados y 2 sesiones, sino que en el mismo evento 2 aprobaciones o una aprobación. Se informa el proyecto y se solicita la modificación presupuestaria, que yo creo que también tiene una letra chica el mensaje que está implícito en esta indicación que hace la ley de presupuesto. Consejera Villegas.
Gracias, presidente. No, es que me saltó una duda. Cuando se plantea que efectivamente se recibieron, ¿cuánto? 3.900 millones por eficiencia en el gasto, yo recuerdo que en algún momento, y quiero saber si es ese el incremento que hubo, porque Subdere entregó recursos a todos los gobiernos regionales, un monto adicional. ¿Es esos 3.900 millones? Sí. Entonces no es que el gobierno regional lo haya hecho estupendo, como dijo usted, y que prácticamente lo premiaron, porque fue a todos los gobiernos regionales. Consejera, y aclararle que yo no dije ningún minuto, de hecho lo que indiqué fue que nosotros no nos enteramos de este aumento. No dije, el argumento que nos entregó la DIPRES es que por eficiencia. Por eso le dije que de hecho era uno de los temas que estaban... que no iban en la misma línea de lo que había comentado el consejero Rudolfi. No dije que era un premio y no fueron 3.900, fueron 5.100. A nosotros nos llegó el decreto y ahí nosotros nos enteramos de este aumento. Gracias, pero como dice mi colega Sepúlveda, trampa lingüística, porque para mí eficiencia tiene un significado. Sí, seguramente tiene el mismo significado para todos, pero en este caso a lo que hago alusión es que nosotros no nos enteramos. Ellos definieron que por eficiencia nos daban 5.100 millones de pesos. Melchor. ¿Está prendido? Sí. Bueno, disculpen la hora, estaba viendo temas de PMG, CDC. Estamos a finales de año y tenemos que ver esos temas urgentes. Bueno, comentar, solo porque quedé en la colita de la conversación, es que creo que es importante determinar lo que nos corresponde a nosotros como gobierno regional y lo que le corresponde finalmente a la DIPRES por atribuciones que incluso están, de hecho, en la ley de presupuesto. La discrecionalidad con que actúa la DIPRES es evidente. Todos los años ha sido de la misma forma. Nosotros nos enteramos de rebajas o incrementos de nuestro presupuesto solo a través de resoluciones de esta entidad. Y que quiero poner énfasis en eso, porque yo les decía ayer en la conversación que teníamos que nosotros íbamos a tener una rebaja en este último mes del año a partir de que en 3 ocasiones durante el año se hicieron rebajas que tenían consideraciones especiales con este tema que hubo en la zona central de aluviones y otros más, ¿no? Que fue en el mes de, no sé, abril, mayo, parece, no recuerdo cuándo fueron estas catástrofes. Y ahí se les comenzaron a hacer, digamos, rebajas de presupuesto a varios gobiernos regionales. Y va a salir otro decreto de esta característica, donde hay asociado, entiendo, nos dijeron 5 gobiernos regionales. No sabemos hoy día el monto porque eso es discrecional de la DIPRES, pero también refleja un poco cómo se actúa, ¿no? Que es un poco lo que nos pasaba a nosotros cuando veníamos a este Consejo Regional, creo que fue con el Consejo anterior, donde fue recurrente esto, que teníamos que acordar la salida de nuestro presupuesto de conceptos de emergencia. Conceptos de emergencia, recursos de emergencia que llegaban al Ministerio del Interior, que también nos enterábamos en ese proceso. Recuerdo el agua que se compró, la barcaza en particular de Chile Chico, ¿cierto? Donde se actuó en emergencia ahí también, donde no hubo una decisión del Consejo, sino que nosotros tuvimos que validar esa decisión que se tomó en algún minuto por el Ministerio del Interior y que la validamos en este Consejo. Entonces, insisto que lo discrecional ahí, tanto como incremento como disminución, sigue siendo así históricamente, ha sucedido todos los años en el gobierno regional. Entonces, es importante en ese sentido, cuando nos calculemos la base final de esta ejecución de presupuesto, tener en consideración esas eventualidades, porque puedo asegurar que la base de cálculo no va a ser 70.000, es imposible que sea 70.000 con las rebajas e incrementos que hemos tenido durante el año. Y más aún si nosotros asociamos la decisión de tomar pavimento participativo como saldo final de caja. Entonces,
no sé si es para evitar la discusión, porque creo que la vamos a tener igual, ir anticipando que esa es una decisión que se va a ver expresada en el presupuesto al final de cuentas igual, independiente de lo que nosotros queramos como región o no en ese sentido. Tengo dos consultas. Consejero Sepúlveda, consejero Muñoz. Distinguido Eric, yo creo que la discusión o el diálogo en cualquier momento va a ser súper válido porque está entregando, por así decirlo, los bordes en los cuales vamos a incursionar o en lo personal exigir, demandar los términos de la administración de los recursos regionales. ¿Por qué planteo esto? Porque usar términos, las palabras tienen conceptos, tienen acciones, tienen interpretaciones y tienen contexto, sean electorales, sean políticos, sean ideológicos, sean de triunfo o fracaso. Y lo digo sin tapujos, sea quien sea. Cuando se menciona eficiencia, no quiero pasar a llevar este concepto, que es relevante, y si se puede dar una interpretación errada. La eficiencia en la administración es cuando se alcanza un objetivo con la menor cantidad de recursos disponibles o el conseguir varios objetivos usando la misma cantidad de recursos. Y en términos de todo lo que he ido escuchando, viendo, orientando, el gobierno regional, y quizás en el pasado también, no ha sido eficiente. No sé qué lo ha entrampado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha generado, pero yo creo que es hora, valga nuevamente, no pretendo ser un mesías, ni soy un entrante, como digo, la puerta trasera, pero yo lo tomo como si fuera mi empresa esto, si lo fuera una innovación social, regional o emprendimiento, el exigir el cumplimiento del 100% del presupuesto el próximo año, ¿ya? En todo orden de cosas, y eso, poder tener esa eficiencia, ¿ya? Y ser calificado, digamos que ese aporte adicional fue por eficiencia, cosa que yo en lo personal no lo calificaría allí. Entonces, yo creo que estas conversaciones y estos diálogos están generando un marco y un borde de las atribuciones que tenemos como consejeros regionales de partir desde el 1 de enero exigiendo el cumplimiento, la aceleración y que ojalá no falte recursos, no que nos sobre, porque sabemos que esos recursos, esa caja chica o eso no gastado, ya se perdió y no pudo haber entregado beneficios a mucha gente, en el tema de empleo, en el tema de inversiones públicas, en fin. Entonces, es muy importante para mí acotar esos términos y propósitos personales, no sé quién se adhiera o no, pero para el próximo año ser mucho más exigente en la aceleración de la aplicación de los recursos y que no haya excusas frente a la crisis que tenemos a nivel regional y que es tarea de todo, es sistémico, holístico. Gracias, señor presidente. Consejero Omar Muñoz. Gracias, presidente. Sobre lo que plantea Eric de las rebajas y las subidas de presupuesto, es decir, aquí lo que hay que hacer es entregar una información y un análisis transparente para poder entender y hacer un análisis, digamos, objetivo. Porque el año pasado, salvo 2 o 3 gobiernos regionales que tenían una ejecución bastante destacable, los demás gobiernos regionales tenían incluida en la región de Aysén, que íbamos penúltimo a nivel nacional en ejecución, en gestión de ejecución de inversiones. Finalmente el gobierno políticamente les rebaja a todos los gobiernos regionales el presupuesto. Y pasamos de ir ejecutando el 56%, a fin de año, y en enero celebrábamos porque habíamos ejecutado el 93%. Eso es engañarnos a nosotros mismos, porque se rebajó el presupuesto significativamente a finales de año, cuando ya no había forma de pedir remesas ni ejecutarlo. Y entonces después celebramos diciendo, oye, no, ejecutamos el 93% de nuestro presupuesto. Claro, pues si nos rebajaron un 25% el presupuesto, si no me equivoco. Entonces hay que ser transparente y honesto en que aquí falta una capacidad de gestión para poder solicitar las remesas y ejecutar todo el presupuesto. Y esa es la preocupación que siempre nos ha motivado en hacer propuestas, en
tratar de contribuir a mejorar la gestión del gobierno regional, que es cosa que la gestión de ejecución es una competencia que tiene el Ejecutivo, no nosotros. Nosotros básicamente hemos aprobado, no sé, María Loreta tenía la estadística, pero el 98% de las propuestas que nos ha traído la gobernadora las hemos aprobado, un alto nivel de aprobación. Entonces, más allá de eso no podemos hacer, entonces ahí ya quedamos a expensas del trabajo y la gestión que pueda hacer el Ejecutivo regional. Entonces, eso quería dejarlo como sentado de que no nos vengan a decir que no, el saldo inicial de caja nos va a salvar la ejecución, que no lo vamos a perder, porque ya estamos claros que el saldo inicial de caja, la DIPRES al final no lo autoriza si no ejecutamos nuestro presupuesto como corresponde. Gracias, consejero. Sí, varias cosas. Concepto de eficiencia no es un concepto que nosotros en general utilicemos como gobierno regional. Yo creo que la condición actual, uno no podría hablar de eficiencia ni de eficacia en la distribución de presupuestos. De hecho, creo que históricamente el gobierno regional de Aysén no podría hablar de eficiencia y eficacia en el gasto de su presupuesto. Y de hecho, yo invito a los consejeros a revisar las frisas del año 2010 o del año 2014 a la fecha y se van a dar cuenta siempre que ha existido una brecha de esas características. Entonces yo creo que nadie hoy día en la región de Aysén, por sus condiciones, no sé, demográficas, de inversión, de capital humano, sociales, culturales, etcétera, puede decir que nosotros hemos en algún momento alcanzado ciertas cifras que de alguna manera nos distinguen sobre otras regiones. Creo que comparar en ese sentido, lamentablemente para nosotros, comenzamos siempre de un peldaño un poco más abajo. Entonces, para mirar la discusión retrospectivamente o no necesariamente a gestión de este propio Consejo o a gestión nuestra que comenzó hace 2 años y tantos atrás. Eso como primer concepto. El concepto de eficiencia es un concepto que se utiliza en general por la propia administración del Gobierno Nacional. Nosotros solicitamos en la reunión del jueves pasado que tuvimos con DIPRES que por favor nos explicaran en qué consistía el concepto de eficiencia, porque habíamos recibido estos recursos, no recuerdo, no fue particularmente nosotros que solicitamos la explicación, sino que otro gobierno regional que interpretó finalmente lo que estábamos pensando nosotros, solicitó esa respuesta y DIPRES dijo que iba a tener una reunión en particular para contextualizar finalmente cómo se están calculando hoy día los ingresos del gobierno regional. Y ahí hubo una intervención, creo que es una reunión pública porque habían como 100 personas, hubo una intervención particular de una analista histórica de la DIPRES que señala que hubo gobiernos regionales que fueron premiados en base a que llevaban procesos administrativos de forma correcta. ¿Qué quiero decir de forma correcta? Que, por ejemplo, cuando doy un ejemplo, y utilizo el mismo ejemplo que utilizó ella, cuando un gobierno regional solicita mejoras a sus remuneracionales, a sus funcionarios, puede actuar discrecionalmente, o sea, puede hacerlo desde el minuto en que ellos toman la decisión de hacerlo, realizar mejoras a sus funcionarios, o puede esperar la avisación de IPRES. La ley dice que tiene que esperar la avisación de IPRES. Ella en esa reflexión decía, hay pocos gobiernos regionales que esperan la avisación de IPRES y para nosotros eso es fundamental, porque nos permite a nosotros hacer nuestro trabajo, que es finalmente ir programando la inversión y controlando y monitoreando la inversión a nivel país. Entonces, bajo esa apreciación que tuvo un analista, que fue un caso en particular, nosotros decimos que a lo mejor los criterios, eso es tentativo porque hoy día no lo conocemos, a lo mejor esos criterios tienen que ver más bien con no haber estado no sé, involucrado en temas de convenios con fundaciones, ese tipo de actuaciones que son más bien administrativas del gobierno regional y que en algún momento ellos mismos dicen que se premian. No tengo idea cuáles son los indicadores. Cuando los tengamos se los hacemos llegar, porque nosotros igual queremos conocer esa información también para saber en realidad cómo se calcula este gasto y esta eficiencia. Pero insisto, no es un término que utilicemos necesariamente nosotros. Respecto a la discusión que se versó el año pasado, yo creo que así como se pide transparencia, que lo dice el consejero Omar Muñoz, yo también pido transparencia. ¿En qué sentido? En el sentido que hubo muchísimas, no pocas, muchísimas resoluciones que se aprobaron por este Consejo Regional que versaban sobre incrementos y disminuciones de presupuesto de otros sectores. Y cuando yo incremento y disminuyo presupuesto, estoy afectando mi presupuesto basal.
Por lo tanto, cuando tomamos la decisión del año pasado de financiar pavimento participativo y después a final de año sacábamos o hacíamos la reflexión de que nuestro presupuesto disminuyó y por eso tuvimos mejores cifras, también es falaz. Es falaz, porque nosotros estábamos disminuyendo, no recuerdo cuántas 8.000, pero fueron 8.000 millones de pesos. ¿Y cuántos son 8.000 millones del presupuesto, de la ejecución del presupuesto? 10%, más o menos. Más del 10. Pero, ¿qué es lo que digo con esto? El saldo final de casa. 6.000. 9.000 menos 6.000, 6.000 y algo, ¿no? Sí, eso. Pero a lo que voy es que en esa discusión uno debiera poner todos los antecedentes en la mesa. Y yo creo que lo que se intentó también es decir que se habían disminuido 28.000 millones de pesos, creo que fue la cifra que se habló, y eso es una cifra que no correspondía, porque este mismo Consejo aprobó los incrementos y las disminuciones de presupuestos de otros sectores. Entonces, bajo ese concepto, yo creo que es importante que en esta etapa de la discusión de este presupuesto, pero además de lo que viene en consecuencia, que es seguramente la ejecución del 2023 y la aprobación de este presupuesto, también pongamos todas las cartas sobre la mesa. Nosotros estamos diciendo que la decisión de este gobierno regional, o del Ejecutivo más bien con esa atribución, en el caso del saldo final de caja, va a ser solicitar saldo final de caja para pavimentos participativos y para seguramente otras reflexiones que tenemos que hacer como Ejecutivo. Y eso va a ser. Y lo estamos comprometiendo en este mismo espacio en que necesitamos que se decreten el año 2024, ojalá a principio de años, ese recurso de pavimento participativo. Porque si no lo hacemos, que es diferente la condición de este año, que si no lo hacemos el otro año, las deudas van a quedar para los municipios. Entonces vamos a estar en el mes de febrero o marzo, los mismos municipios nos van a estar demandando, oye, nos tienen con deuda porque no se han transferido los recursos que corresponden. Entonces creo que la condición en este año en particular es bastante distinta. No hay ninguna posibilidad de que nosotros como gobierno regional no solicitemos el saldo inicial de caja. No existe posibilidad, porque si no quedaríamos con una deuda. Bien, colega, continuamos con la presentación y ojalá dejemos las consultas para el final, porque hay discusiones que seguramente se van a dar en todo momento o al final, particularmente con lo que es la evaluación de lo que viene en el presupuesto. Así que, Teresita, por favor, continúa. Ya. Siguiendo, por medio de las resoluciones exentas de toma de razón visadas por la DIPRES, los gobernadores regionales podrán modificar el programa de inversión regional de su presupuesto para efectuar reasignaciones entre subtítulos de gasto, debiendo cumplir con las limitaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Presupuestos vigentes, salvo las excepciones que autoriza la glosa 01 del programa 310102. 1.2. Incorporación o modificación de ingresos o del saldo inicial de caja del subtítulo 15 para ser destinado a los subtítulos 29, 31 y 33 del presupuesto de inversión regional, salvo que una disposición legal establezca un fin especial para los ingresos respectivos, como acontece con el pago de la deuda flotante o los reintegros al fisco, acorde con el artículo 7 de la Ley de Presupuesto vigente. El monto del saldo inicial de caja deberá ser validado previamente de acuerdo con la información que reportará la Contraloría General de la República. 4. Modificaciones al programa de inversión. Por decreto del Ministerio de Hacienda afecto a toma de razón, se sancionará la incorporación de ingresos provenientes de aporte fiscal o de otras instituciones del sector público, incluyendo el Tesoro Público, y las modificaciones o los montos consignados en los rubros de ingresos y o gastos del programa 310102. Posteriormente, los GORES emitirán una resolución visada por la DIPRES exenta del trámite de toma de razón para reconocer el mayor o menor ingreso y gasto. Por medio de resoluciones afectas a toma de razón, los GORES podrán identificar y modificar proyectos de inversión del subtítulo 31 a nivel de asignación especial, código VIP. 4. Por medio de resoluciones afectas a toma de razón y previa avisación de la DIPRES, los gobernadores regionales podrán modificar su programa de inversión para efectos de crear y modificar transferencias a las corporaciones o fundaciones constituidas con la participación del GORE respectivo, de acuerdo con las glosas comunes 03, numeral 3.4 y 7, numeral 7.7 del programa 310102. Por medio de resoluciones afectas a toma de razón y previa avisación de la DIPRES, los gobernadores regional podrán modificar su programa de inversión para efectos de crear y modificar transferencias de capital en el marco de la glosa común
la número 7, numerales 7.1 y 7.2 del programa 310102. Esta es la glosa del año 2023 que tal como lo revisamos en las glosas presupuestarias para el año 2024, ya no existen con esa denominación como glosa 7.1 y 7.2. La glosa 7.1 hoy día está en la glosa 2, en la glosa 2, que se refiere, por ejemplo, a las transferencias a instituciones públicas y a las universidades, y la glosa 7.2 que es el FIC, y hoy día en el año 2023, y hoy día es la glosa 6 de productividad. Las modificaciones de los presupuestos de inversión regional solo requerirán el acuerdo del CORE en la medida que se trate de nuevos proyectos o iniciativas superiores a 7.000 UTM y del financiamiento de estudios preinversionales o diseños a que den origen. Los proyectos o iniciativas creados en años anteriores deberán regirse por lo establecido en la glosa 9 del programa 310102. Modificaciones a los programas de inversión, decretos al programa 310102 de DIPRES son afectos, incorporación o rebajas de ingresos por aporte fiscal o tesoro público. Y aquí lo mismo, los decretos de aumentos o disminuciones los tramita DIPRES con la Contraloría General de la República. Resoluciones del GORE exentas, reconocimiento de mayores o menores ingresos y gastos para regularizar decretos que afecten al programa 310102, reasignaciones con limitación del artículo 4, incorporación de otros ingresos o saldos por aplicación de la glosa 01 de la partida 31, regularización de la deuda flotante, afectas, identificaciones del subtítulo 31, no requieren visación de DIPRES, modificaciones por aplicación de los numerales 3.4, 7.7, 7.1 y 7.2. Consideraciones. Todas las resoluciones deben ir a DIPRES a visación, excepto del subtítulo 31. Solo se requiere acuerdo CORE para proyectos e iniciativas superiores a 7.000 UTM. El monto del saldo inicial de caja debe estar validado por Contraloría General. Información a Contraloría General. DIPRES debe remitir en forma mensual copia de las resoluciones exentas de los GORE. Primer informe fue el 28 de abril. Las formas para realizar el trámite de visación, las resoluciones digitales, el GORE elabora la resolución, la firma digitalmente, esto todo a través de la plataforma Doc Digital, la casilla de correo la envía a la casilla de correos de oficina de parte de la DIPRES, DIPRES visa el documento físico, esto fue hasta octubre. Noviembre. Sí, que visaba solo por físico y hoy día es todo por Doc Digital. Y la oficina de parte nuestra de DIPRES la envía visada. ¿Qué resoluciones tramita DIPRES? Por casilla electrónica, hoy día por casilla electrónica las resoluciones en formato digital que cuenten con firma electrónica, y no se pueden tramitar resoluciones que hayan sido escaneadas. Las resoluciones que modifican presupuesto tienen una portada donde se citan los vistos de forma que contenga al menos lo mínimo, es decir, la ley de presupuesto, las glosas, los decretos de flexibilidad presupuestaria, la resolución de distribución inicial. Otras normas relacionadas con las modificaciones propuestas, que son los numerales de las glosas 3 o 7, la glosa 4, la glosa 11, por citar algunos ejemplos. La resolución del FIC, que era la glosa 7.2, se deben citar en los vistos la resolución 1 de Economía. El contenido, la apertura debe ser subtítulo ítem, asignación según corresponda. En este caso hay un ejemplo del subtítulo 24, el ítem 1, la asignación 50, que se refiere a pagos al Ministerio del Interior. La creación del subtítulo, ítem o asignación debe quedar consignado con una letra C a la altura de la columna subasignación, cuando estamos hablando de una nueva iniciativa. No se requiere para modificaciones posteriores. El contenido, el cuadro de la modificación debe estar ordenado de menor a mayor según subtítulo, ítem o asignación. Cuando se trata de creaciones de asignación por aplicación de los numerales 71 o 72, deben guiarse por el acuerdo que hay al respecto para su correcta denominación.
El pie de firma, la orden de la resolución junto con la firma de sus respectivas autoridades debe decir exenta, anótese, regístrese y comuníquese, o similar según indiquen sus respectivas unidades jurídicas, y afecta, anótese, tómese de razón y comuníquese, o similar según indiquen sus respectivas unidades jurídicas. Los anexos deben incluir la documentación que corresponda, ficha IDI, minutas ejecutivas, acuerdos core, convenios con las instituciones asociadas, etcétera, para su correcta tramitación. Ejemplo de resolución afecta y un ejemplo de resolución exenta. Teresita, disculpa, me estaba recordando una consulta que hizo la consejera Villegas respecto de las fichas IDI, respecto de información, que de repente no concuerdan con con lo que, por ejemplo, se ha aprobado, que como que las fichas a veces no están actualizadas, independiente si son nuestras o del gobierno regional. ¿Eso no se advierte cuando se envía a Contraloría? Sí. ¿Sí? Que nos hemos encontrado con diferencias en las fichas cuando se han venido a exponer algunos proyectos. Sí, lo que pasa es que se da en qué situación, en la situación en que el proyecto, en este caso, es antes a la toma de razón. Entonces, ¿dónde se producen los ajustes? Los ajustes se producen, o es las observaciones que hace la Contraloría, que generalmente cuando tenemos problemas de eso nos piden modificaciones de ficha, o cuando se envían los antecedentes a la Contraloría. Entonces creo que ahí, ¿qué es lo que está pasando? Que está faltando un paso previo. O sea, uno debiera cuadrar todo ese ejercicio antes de entrar al Consejo. No está normado, entonces en esa normativa como que al final uno se va perdiendo finalmente el objetivo. Pero siempre hay que tener claridad de que lo que va a toma de razón va con esa cuadratura realizada. Y es un ejercicio que se hace cotidianamente, de hecho, en inversiones. De hecho, tuvimos un tema, bueno, seguramente lo vamos a explicar a futuro, pero tuvimos un tema la semana pasada también con una modificación de una ficha. Y como les digo, los antecedentes que se toman razón siempre van cuadrados. Falta, creo yo, y eso desde el punto de vista de la autocrítica, mayor rigurosidad cuando se traen los antecedentes acá, sobre todo cuando nosotros somos entidad financiera. En ese proceso existen dos responsables, que es la entidad formuladora, la que debiera poder hacer las modificaciones a las fichas para que cuadren, digamos, esos ejercicios. Cuando se hablan de presupuesto, cuando las fichas no cuadran presupuesto, es una facultad que en teoría tendríamos nosotros cuando tenemos más del 50% del financiamiento de esa ficha. Si tenemos menos del 50%, queda en atribución de la entidad financiera que necesita modificar ese proceso. Eso. Okay. Consejera Villegas. Solo una observación, y agradezco la aclaración, pero ese día también recuerdo que me dijeron cuando yo planteé, y en este momento sé que hay varias, pero recuerdo que las que estaban como desprolijas y que yo lo planteé hasta en las redes sociales fue FUDEA y el de la Municipalidad de Coyhai, que es Fomento Productivo. Y en ese momento, o sea, ahora tenemos claridad de que el trabajo no ha llegado al 100% cuando se presenta al Consejo. Pero ese día recuerdo que se me dijo que en realidad daba prácticamente lo mismo que las fichas no cuadraran, porque en realidad no era tan relevante, que cualquiera se podía meter prácticamente al sistema y las podía modificar. Entonces todo era así como muy light. Y ahora vemos que efectivamente el trabajo, cuando llega al Consejo Regional, requiere una revisión porque no se está haciendo de manera eficiente. Gracias. Bueno, solo una observación a eso, que existen distintas etapas en la generación de una ficha IDI. Doy un ejemplo. Nosotros podríamos hoy día ingresar al sistema y generar una ficha IDI que tiene un código BIP y que da inicio a en teoría, un proceso de evaluación o de inversión pública, ¿no? O de política pública. ¿Siempre es modificable? Sí, dependiendo el rol que tengas tú como ejecutor financiero, unidad técnica, etc. Se da muchas veces la condición que dependiendo en qué fase esté el proyecto, eso se produce más o menos de forma digamos, más natural. Cuando viene una aprobación de recursos, esa cuadratura debiera estar realizada, cuando se viene a la aprobación de recursos.
En todo caso, cuando no sucede aquello, puede suceder en el mismo minuto, es una modificación que alguien podría hacer en el mismo minuto que se esté haciendo eso, pero lo que nosotros debiéramos empujar a que esas cuadraturas se realicen en el momento correcto. Solo que se dan en condiciones muy de último minuto, ¿no? Recuerden ustedes que muchas veces nosotros hemos informado alguna iniciativa de X que estamos susceptibles de poder aprobarse prontamente o en el día siguiente o en la misma hora cuando le cambiamos y ponemos aprobación, ¿no? Entonces todas esas cosas que suceden sobre todo a final de año siempre puede pasar. Ok, continúo. Para las resoluciones exentas y la carga en SICFE, el GORE elabora la resolución exenta, DIPRES visa la resolución, la carga en SICFE y el GORE revisa el presupuesto vigente en SICFE. Las resoluciones afecta, el GORE elabora la resolución afecta, DIPRES visa la resolución, GORE envía a Contraloría Regional, GORE informa la toma de razón a DIPRES, DIPRES carga en SICFE y GORE revisa presupuesto vigente en SICFE. Eso es. Colegas, ¿alguna otra consulta respecto de lo que vimos? No. No, la otra. Pasamos a la... ¿Sí? ¿La siguiente? ¿Sí? Hagamos un minutito de receso más para el cambio de presentación.